Bienvenidos a su programa virtual de enseñanza del idioma quechua, Inca Hamut Ainin, producido por la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, Perú, para el mundo. Hoy tenemos la primera sesión, los pronombres personales en singular. En primera persona decimos yo, noca. En segunda persona decimos tú, can. En tercera persona decimos él o ella, pai. Volvemos a repasar. Yo, noca. Tú, can. Él o ella, pai. Ahora, yo voy a decir en español y ustedes repiten en quechua. Empecemos. Yo, noca, tú, can, él o ella. pai, Muy bien. Ahora hacemos a la inversa. Yo voy a indicar en quechua y ustedes repiten en español. Noca, yo, can, tú, pai. él o ella. Muy bien. Hemos aprendido nuestra lección de pronombres personales. Bien, ahora vamos a acompañar del verbo yachay a nuestros pronombres personales. Yachay significa entender, comprender, saber, conocer. Muy bien. Entonces, noca yachani. Yo aprendo en primera persona. Kan yachanki. Tú aprendes en segunda persona. Pai yachan. Él o ella aprende en tercera persona. Volvemos a repetir. Yo aprendo. Noca yachani. Tú aprendes. Kan yachanki. Él o ella aprende. Pai yachan. Muy bien. Ahora volvemos a repasar con ustedes. Yo voy a decir en quechua y ustedes repiten en español. Noca yachani. Yo aprendo, Kan yachanki. tú aprendes, Pai yachan. él o ella aprende. Muy bien. Importante. Ahora vamos a hacer a la inversa. Yo voy a decir en español y ustedes en quechua. A ver, iniciemos. Yo aprendo. Noca yachani, Tú aprendes. can yachanki, Él aprende. pai yachan. Muy bien. Entonces, hemos aprendido el pronombre personal en singular y también acompañado de su verbo yachay, que significa saber. Hemos aprendido la primera lección a través de su programa virtual Aprendiendo Quechua Inca Hamut Ainin. Ahora nos toca practicar. ¿Qué verbo quieres aprender? Los leemos en los comentarios. Tupananchiskama.